Era una de esas noches en las que el bosque parecía contener susurros misteriosos, como si las sombras jugaran con la idea de revelar secretos oscuros. Como un ávido amante de la caza, me aventuré solo en las profundidades de las montañas, decidido a capturar el trofeo perfecto. Sin embargo, lo que encontraría esa noche superaría con creces cualquier historia que hubiera oído sobre el legendario Bigfoot. La luna brillaba débilmente entre las ramas de los árboles, y mis pasos resonaban en la quietud del bosque. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud se arraigó en mi pecho, pero la emoción de la caza me impulsó a seguir adelante. Fue entonces cuando lo vi, un par de ojos brillantes y ámbar que me observaban desde la penumbra. Con el corazón latiendo con fuerza, encendí mi linterna, enfocándola en la oscuridad. Lo que iluminé me dejó sin aliento. Una figura imponente y cubierta de pelaje se alzaba frente a mí. Sus ojos, casi humanos en su expresión, reflejaban una mezcla de curiosidad y peligro. Paralizado por el miedo, apenas podía articular una palabra. El Bigfoot, como si entendiera mi desconcierto, emitió un gruñido profundo que vibró en el aire. Su presencia era abrumadora, como si la propia naturaleza se manifestara en forma de una criatura ancestral. El tiempo pareció congelarse mientras la criatura y yo nos observábamos en el silencio de la noche. Mi mente luchaba por aceptar lo que veían mis ojos, mientras que el instinto primal dentro de mí gritaba que escapara. Sin embargo, algo en la mirada del Bigfoot sugirió una comprensión, como si hubiera decidido permitirme irme indemne. Sin decir una palabra, el Bigfoot se desvaneció en la oscuridad del bosque. Permanecí allí, temblando en la quietud que siguió, preguntándome si lo que acababa de presenciar era real o simplemente una ilusión nocturna. Desde esa noche, las montañas nunca volvieron a ser las mismas, y la sombra del Bigfoot se proyecta en cada rincón de mis pensamientos cuando la oscuridad se apodera del mundo. Era una noche oscura. La luna apenas se asomaba entre las densas ramas. Mi tribu, consciente de la antigua conexión con la naturaleza, celebraba un ritual sagrado. Pero la atmósfera festiva se desvaneció cuando un extraño silencio envolvió el campamento. Decidí explorar el bosque en busca de respuestas. Con cada paso, la presión en el aire creció. Un río cercano murmuraba su canción ancestral, pero susurros más oscuros resonaban entre los árboles. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra imponente entre las sombras, una figura de pelaje oscuro y ojos que parecían reflejar la sabiduría de las edades. No supe si el miedo paralizó mi corazón o la reverencia hacia lo desconocido. El Bigfoot, como si emergiera de las mismas raíces del bosque, permaneció inmóvil. La tribu, alertada por la inquietud, se reunió en un silencio solemne. Un anciano, con mirada sabia, se adelantó. Habló en la lengua de nuestros antepasados, como si intentara comunicarse con el Bigfoot. La criatura gruñó en respuesta, y el bosque pareció vibrar con una energía ancestral. Fue un intercambio de palabras no pronunciadas, un pacto entre el hombre y la bestia. El Bigfoot se retiró lentamente, desapareciendo en la penumbra. La tribu observó en silencio mientras el bosque recuperaba su voz. El anciano me miró con ojos que comprendían más de lo que yo podía asimilar. El Bigfoot es el guardián de los bosques, dijo. Respeta la tierra, y la tierra te respetará a ti. Desde aquella noche sé que el Bigfoot es más que una criatura mitológica, es un vínculo con la antigua esencia de la tierra. Pero, con esa comprensión, también vino el entendimiento de que hay secretos que no deben ser revelados, que algunas sombras deben permanecer ocultas en los rincones más profundos del bosque ancestral. Era una noche oscura en las montañas de Carolina del Norte. Mi amigo y yo, ávidos cazadores, decidimos aventurarnos en busca de presas. Nos adentramos en el espeso bosque, siguiendo el rastro de un ciervo. Sin embargo, lo que encontramos cambiaría nuestras vidas para siempre. De repente, el bosque se sumió en un silencio inquietante. Mis sentidos se agudizaron y pude sentir que algo nos observaba. En un claro, una figura gigantesca emergió de la penumbra. Era el Bigfoot, imponente y aterrador. Sus ojos reflejaban la luz de nuestras linternas, y un gruñido profundo llenó el aire. Mi amigo y yo, temblando de miedo, apenas escapamos de aquel encuentro en la oscuridad. Hace unos años, decidí emprender una excursión de acampada en las remotas montañas de un parque nacional. Me consideraba un amante de la naturaleza,
Y aunque había oído las historias de Bigfoot, nunca imaginé que me tocaría experimentar el terror de cerca. Mi amigo y yo llegamos al lugar en la tarde. Instalamos la tienda de campaña en un claro rodeado de altos pinos. La noche caía rápidamente, y encendimos una pequeña fogata para mantenernos cálidos y disfrutar de la tranquilidad del bosque. Sin embargo, esa sensación de ser observado se apoderó de mí desde el principio. A medida que la oscuridad se afianzaba, los sonidos del bosque adquirían un tono más inquietante. No prestamos mucha atención al principio, atribuyéndolo a los habituales ruidos nocturnos de la fauna. Pero, gradualmente, esos sonidos se volvieron más extraños, más inhumanos. La fogata, que antes proporcionaba consuelo, ahora iluminaba los árboles circundantes, creando sombras que parecían moverse por sí mismas. Decidimos aventurarnos un poco más en el bosque para ver si podíamos descubrir la fuente de esos extraños sonidos. De repente, un grito gutural resonó a lo lejos. Nos quedamos helados. Nuestras linternas iluminaron los alrededores, pero no revelaron nada. La sensación de peligro inminente creció, y decidimos regresar al campamento. Fue entonces cuando lo vi. A la luz titilante de la fogata, distinguí una figura oscura entre los árboles. Era alto, demasiado para ser un oso, y su contorno se movía de una manera extraña. Mis músculos se tensaron cuando mi amigo también lo vio. Ambos quedamos en silencio, observando cómo la criatura se deslizaba entre los árboles con una agilidad sorprendente. No fue hasta que se puso en cuclillas en la oscuridad que entendí la magnitud del horror que enfrentábamos. La criatura era enorme, con un pelaje oscuro que apenas se distinguía de la noche. El pánico se apoderó de nosotros mientras la criatura se movía con sigilo hacia el campamento. Fue entonces cuando, en la luz intermitente de la fogata, vi sus ojos, unos ojos ámbar que parecían brillar con una inteligencia inhumana. La realización golpeó con fuerza. Estábamos cara a cara con Bigfoot. Sin esperar a más, agarramos nuestras cosas y corrimos a través del bosque en la oscuridad. La criatura nos siguió durante un tiempo, pero finalmente nos liberó de su vigilancia. Regresamos a la civilización con una historia que sonaba tan increíble que ni nosotros mismos estábamos seguros de creer. Hace algunos años, mi novia y yo decidimos tomar unas vacaciones en las montañas de Washington. Buscábamos una escapada tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Una noche, mientras caminábamos por un sendero boscoso, comenzamos a sentirnos observados. Los ruidos habituales del bosque se desvanecieron, reemplazados por un silencio tenso. Fue entonces cuando vimos a lo lejos una figura alta y peluda, de ojos brillantes. Nuestros corazones latían con fuerza mientras el Bigfoot nos observaba, y el bosque se llenó de un gruñido profundo. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, y desde entonces, la imagen de aquel encuentro nos persigue en cada sueño. Era el invierno más crudo que nuestra tribu había experimentado en generaciones. Los vientos aullaban, y la nieve cubría la tierra como un manto blanco. Mi abuela, una sabia anciana de la tribu, nos contaba historias de los seres que caminan entre los árboles cuando la luna está oculta y el viento murmura en el bosque. Aquella noche, las leyendas cobraron vida. Mi nombre es Orenda, y fui elegido para acompañar a los cazadores en una expedición nocturna para encontrar alimento. Nos adentramos en el bosque con antorchas que apenas lograban penetrar la oscuridad. Los árboles crujían con el peso de la nieve, y el silencio se volvía opresivo. Mientras avanzábamos, un murmullo se apoderó del viento. Susurros indescifrables que se tejían con la brisa. Inicialmente, pensé que eran solo leyendas susurrando en mi mente, pero los cazadores también los escucharon. A medida que nos sumergíamos más en la negrura, los sonidos se volvieron más claros, y la atmósfera se cargó de una energía que solo puedo describir como sobrenatural. Entonces, emergió de las sombras, una figura gigantesca, cubierta de pelaje oscuro y ojos que brillaban como el resplandor de las estrellas. Era el Bigfoot, la criatura de las leyendas que los ancianos contaban junto al fuego. Su presencia resonaba con la antigüedad del bosque, como si fuera un guardián de los secretos que se esconden en las raíces de los árboles. Los cazadores y yo nos quedamos inmóviles, paralizados por el temor y el asombro. El Bigfoot nos miró con una mezcla de curiosidad y advertencia. Sentí que entendía nuestros corazones, que conocía el hambre que nos había llevado a su dominio. Nuestro guía, el anciano de la tribu, comenzó a entonar una canción antigua,
una ofrenda a los espíritus del bosque. El Bigfoot, como si aceptara nuestro respeto, se retiró lentamente hacia las sombras, desvaneciéndose como una sombra entre los árboles. Regresamos a la tribu con la sensación de haber presenciado algo sagrado y aterrador. Las leyendas de Bigfoot entre los nativos americanos cobraron nueva vida esa noche, y el bosque se convirtió en un reino de misterios que respetamos con reverencia. Desde entonces, nunca nos aventuramos en sus dominios sin el debido respeto, recordando que en la oscuridad hay criaturas que son más que mitos, son guardianes de la tierra y sus secretos eternos. Como guía de expediciones en el bosque, siempre he escuchado relatos de Bigfoot, pero nunca creí en ellos hasta aquella noche fatídica. Guié a un grupo a través de un denso bosque en Idaho, y la tensión en el aire era palpable. De repente, nos envolvió un silencio sepulcral. Vimos una figura imponente deambulando en la penumbra. Era el Bigfoot, una bestia que desafiaba toda lógica. Gruñó. Nos observó con ojos que parecían conocer secretos ancestrales, antes de desvanecerse. Desde entonces, las expediciones nocturnas se han convertido en un juego peligroso, siempre alerta a su presencia. Como cazador experimentado, siempre me había sentido en casa en la soledad de la naturaleza, pero una noche fue diferente. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí mientras acechaba mi presa en medio de la espesura. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche, solo interrumpidos por el susurro del viento y el crujir de las hojas bajo mis botas. La densa vegetación creaba sombras grotescas que parecían danzar a mi alrededor, y un escalofrío recorría mi espina dorsal como un presagio siniestro. La presa que buscaba parecía haber eludido mis sentidos afilados. Frustrado, decidí dar media vuelta y regresar al campamento. Sin embargo, mientras avanzaba por un estrecho sendero, una figura gigantesca y borrosa se alzó frente a mí. Mis instintos de cazador me llevaron a alcanzar rápidamente mi linterna y enfocarla hacia la criatura. Lo que iluminó mis ojos helados fue más allá de cualquier bestia que hubiera imaginado. Un ser imponente, de al menos 10 pies de altura, con pelaje espeso y oscuro, se alzaba frente a mí. Sus ojos, 2 destellos de ámbar en la penumbra, me perforaron el alma con una mirada intensa. Paralizado por el miedo, apenas pude reaccionar. La criatura emitió un gruñido profundo y gutural que resonó en el aire, erizando cada vello de mi cuerpo. No era un sonido de bestia común, era una advertencia, un recordatorio de que yo era el intruso en su reino. El Bigfoot, majestuoso y aterrador, dio un paso hacia adelante. Pude sentir el temblor del suelo bajo sus enormes pies. Mis manos apretaron instintivamente la culata de mi rifle, pero mi valentía titubeó ante la magnitud de la bestia que se cernía sobre mí. Sin previo aviso, el Bigfoot se retiró hacia la oscuridad del bosque, dejándome solo y temblando en el sendero. El silencio regresó, pero la experiencia había dejado una marca indeleble en mi mente. Aquella noche, comprendí que había criaturas en los bosques que desafían toda explicación y que algunas experiencias son mejor dejadas en la oscuridad, donde pertenecen. Hace varios inviernos, decidí tomar unas vacaciones en una cabaña aislada en lo profundo de las montañas Cascadas. La primera noche fue tranquila, pero en la segunda, algo cambió. Escuché golpes inusuales en las paredes de madera, como si algo intentara comunicarse. Al asomarme, vi a una criatura masiva con ojos luminosos, mirándome desde la oscuridad. Su gruñido resonó en la cabaña antes de que desapareciera. Desde entonces, las noches en las montañas se han vuelto un desafío a mi cordura, siempre anticipando la mirada del Bigfoot entre las sombras. Hace unos años, decidí embarcarme en una aventura de acampada en las remotas montañas de Washington. Amante de la naturaleza y ansioso por escapar de la rutina urbana, nunca imaginé que aquella noche se convertiría en un capítulo inquietante de mi vida. El bosque estaba sumido en un silencio casi ensordecedor cuando monté mi tienda en un claro. Una sensación de ser observado se cernía sobre mí, pero la emoción de la escapada y mi agotamiento tras una larga caminata
ahogaron mis instintos de precaución. La fogata crepitaba, arrojando sombras danzantes a través de los árboles. La noche avanzaba y el cansancio me vencía, pero algo en el aire me mantenía despierto, alerta. Un ruido sutil al principio, como ramas crujientes bajo pies pesados, me obligó a incorporarme. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad y en el límite de la luz de la fogata distinguí una figura masiva. La respiración se me cortó. Allí, erguido entre los árboles, estaba lo que solo podría describir como una masa de pelo oscuro y ojos que reflejaban la luz de la fogata. Mis pensamientos se deslizaron hacia explicaciones racionales, pero ninguna cuadraba con la monstruosidad que se cernía sobre mí. La figura avanzó lentamente, revelándose más allá de las sombras. Era enorme, con extremidades largas y una postura que no podía ser humana. El miedo me paralizó mientras la criatura se acercaba. No sabía qué estaba enfrentando, pero mi instinto gritaba peligro. Entonces la bestia emitió un sonido gutural, un gruñido profundo que resonó en el silencio de la noche. Cerré los ojos con fuerza, esperando que fuera un sueño o una pesadilla de la que despertaría. Cuando reuní el valor para mirar de nuevo, la criatura se había ido, desapareciendo entre los árboles. La fogata ardía aún, pero el bosque guardaba su secreto. Desmantelé mi campamento en silencio, atormentado por la sensación de que algo más grande que la razón misma había acechado en las sombras. Regresé a la civilización, pero la imagen de aquel encuentro perdura en mi memoria. Aún hoy, me pregunto qué criatura habitaba aquellas montañas, qué entidad desconocida había desafiado mi comprensión y me había dejado con la certeza de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra razón.